Aquí. Sí. Hola, yo soy Citlalin y estoy en Puerto Rico. Un saludo. Okay. ¿Y Luis? Hola, soy Luis, amigo de Eunice, y estoy aquí en el distrito. Ok. Y bueno, yo también, hola, estoy en el distrito y mi nombre es Eunice. Bueno, vamos a empezar. Este es bueno, como les decía, el tema es el lenguaje. Y bueno, perdón, te voy a poner tantito el mute. Sí, hoy estoy yo ruido. Y ahora no puedo. Espera. Ya. ¿O no? Ya, perdón. Bueno, les comentaba que el tema es el lenguaje y, bueno, le agregué un poquito porque es el lenguaje asertivo. Ya en alguna ocasión, Dubia había hablado de asertividad y hoy lo quise conjuntar con el tema del lenguaje. Bueno, para nosotras que estamos en el coach sabemos que es un tema como que clave, pilar y primordial, ¿no? Y bueno, les quiero platicar cómo es que yo me di cuenta que el lenguaje es como que muy importante en mi vida, ¿no? Yo hace varios años trabajé en un call center y yo era supervisora en una línea de cómputo y en ese call center pues entraban las llamadas de los clientes para que se les diera soporte telefónico, ¿no? Y de repente, pues como yo era la supervisora, me pasaban a los clientes difíciles, ¿no? Esos clientes que es... Y al principio, bueno, sí, los ayudaba. La verdad es que pocas ocasiones se me fueron de las manos. Sin embargo, pues sí. Y poco tiempo que estaba yo ahí, me dieron un curso de habilidades suaves para tratar a los clientes. Y ahí me enseñaron cómo utilizar mi lenguaje, ¿no? Y fue ahí donde me di cuenta que, pues, una palabra podía cambiar muchísimo, ¿no? Podría hacer que el cliente se fuera, o bien nos odiara para el resto de sus días, o bien amara a HP. Y bueno, el objetivo es que él lo amara. Entonces, después, para hacerles el cuento más corto, de ahí me hice gerente de calidad del call center, porque todas las personas me pasaban a los clientes y la verdad es que lo sabía yo llevar muy bien, ¿no? Y después, bueno, ya cuando, ¿no?, me certifiqué como coach, volví a ver que el lenguaje es súper importante, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Dubia, ¿tienes algún ejemplo en el que te hayas notado que el lenguaje cambió algo así como que tu vida? Totalmente. Siempre he sido una persona, fíjate, antes del coaching, siento que el lenguaje para mí es bien, bien importante, pero después de haberme certificado como coach, esas bases como que se pusieron más fuertes, sobre todo en esta palabra de bueno o malo. Usando esas dos palabras, para mí era muy normal usarlas, o sea, calificar algo bueno o malo. Luego de tomar las clases del coaching, ya me cuido muchísimo, muchísimo, conscientemente de cuidar esas dos palabras. Ok. ¿Y tú, Aris? Igual que, bueno, muy parecido a Dubia, de palabras que yo antes utilizaba mucho, como siempre, jamás, nunca, bueno, malo. A través del coaching igual mucha limpieza. Pero generalmente cuando hablamos, creo yo, cuando hablaba no era muy consciente de lo que decía. Entonces, a raíz del coaching, obviamente, pues ya como que eres más consciente, ya limpias mucho tu para expresarte, querer dar una instrucción o decir algo. O sea, eso es en general. Ok, perfecto. Bueno, y el lenguaje es muy importante porque no únicamente describe, sino que el lenguaje crea. Entonces sí es como que súper importante. Voy a enseñarles, voy a compartirles mi escritorio para mostrarles. Ustedes me dicen cuando lo vean.
¿Me dicen si se ve? Sí, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, este es el impacto de un mensaje. ¿Cómo se divide? Si vemos, tenemos diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Y el 55% lo conforma el lenguaje corporal, el 38% el tono de voz y el 7% únicamente las palabras. Entonces, si ven, nuestro lenguaje corporal es importantísimo, porque efectivamente muchas veces, inclusive con una sola seña, podemos pues comunicar mucho, ¿no? O tener mucho impacto. Entonces, de todas formas, si nosotros sumamos ese 38% de tono de voz con el 7% de las palabras, hacemos ya un 45% que se nivela, ¿no? Con el lenguaje corporal. En el call center también aprendí algo. A los agentes, no sé si alguna vez han ido a un call center, puede ser que lo observen, no sé si en todos los call centers. Los agentes telefónicos tienen enfrente un espejo, porque es importante que se estén viendo cómo están tomando la llamada. Como el cliente no los ve, pues muchas veces ya sabes, ¿no? Que está aquí la gente con el teléfono. Sin embargo, esa flojera y esa desguance de cuerpo, el cliente lo nota a través de la voz y a través de las palabras. Entonces, los espejos son para que ellos vean que tienen que estar erguidos, que, por ejemplo, cuando saludan al cliente, que lo hagan sonriendo, porque también esa sonrisa se puede transmitir. Entonces, súper importante el lenguaje corporal para los que, por ejemplo, manejan clientes físicamente, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si tienes algún ejemplo que recuerdes del lenguaje corporal en el que hayas vivido tú el lenguaje corporal, o tengas un mensaje que digas, híjole, nada más con el puro lenguaje corporal, ¿ya? Sí, me gusta mucho observar a las personas. De hecho, yo voy al gimnasio solo para ver gente y voy a los centros comerciales para ver gente. Y justo en la mañana estaba dando un curso, les digo que las personas que más me llaman la atención son las personas negativas, porque hasta en cómo caminan, hasta cómo tienen la cara, hasta cómo miran se les nota. Y a mí esas son las que más me divierten. Sí, creo que se puede reflejar bastante bien. Y también algo que me llama mucha atención son las personas ansiosas, porque hasta también cuando van caminando y todo lo que mueven es como muy expresivo, ¿no? Y es en las que más me fijo, sí. Claro. Ok. ¿Tú, Aris? Fíjate que yo, obviamente, cuando estaba trabajando, yo trabajé durante 11 años como agente de ventas, de publicidad. Entonces, tenía chiquito mi niño, vivíamos solitos los dos en otro estado, no vivía mi esposo con nosotros porque estaba trabajando en otro lugar. Y entonces tenía la necesidad de cargarme a mi niño en alguna cita, pero es chiquito, 3 años, 4 años, y tú sabes que la inquietud a esa edad, pues es de estar preguntando, estar tentando. Hasta eso, mi niño se portaba muy bien porque no tentaba, pero lo metía conmigo a una cita porque te digo que tenía la necesidad, pero ya iba aleccionado, ¿no? No vayas a hablar porque yo voy a hablar con el cliente y voy a trabajar y te quedas quietecito, ¿no? Pero como niño, obviamente, me acuerdo que fuimos a un negocio que rentaba a esta persona máquinas, cabos y todo eso, ¿no? Maquinaria pesada. Y obviamente tenía sus maquinitas de colección, ¿no? Y mi niño entró conmigo a esa cita. Entonces, pues obviamente le llamó la atención y se paró y ya estaba tentado a agarrar. Y yo recuerdo que le peleé unos ojotes así como pero unos ojotes que casi me lo comía con los ojos, de que mi niño agarró y se regresó y se sentó. Entonces, este lenguaje corporal en esa experiencia me fue muy efectivo, porque nada más con pelarle los ojotes, obviamente le envió un mensaje de ¿te sientas o te sientas? Hoy pienso que no es sano ciertos tipos de lenguaje que a veces tenemos con los hijos o con alguna otra persona, porque de alguna manera le generé, yo creo, temor, ¿no? Nada más le pelé los ojos y
se inhibió y se fue a sentar inmediatamente. Me fue muy efectivo en esa experiencia, pero sí, no lo he vuelto a hacer. O sea, ya no mucho ese lenguaje, pero sí dice mucho las posturas o las expresiones que tú haces aún sin hablar. Claro, claro. Y además también hay personas que inclusive lo estudian, ¿no? Y saben cuando las personas mienten o no, dependiendo su lenguaje corporal, ¿no? Que generalmente lo que sí pasa es que es congruente. O sea, generalmente nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz y las palabras se juntan. O sea, por ejemplo, cuando se la refrescas a alguien, pues no lo haces con un tono de voz muy lindo, ¿verdad? Sin embargo, lo puedes llegar a hacer y eso hace que el impacto del mensaje sea menor, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que lo tengamos en cuenta, porque lo que vamos a hacer de lenguaje asertivo es para que también lo hagamos no solamente en nuestras palabras, o sea, no solo que utilicemos palabras asertivas, sino también un tono de voz asertivo, o sea, que no sea muy suave o que no sea muy fuerte, y también un lenguaje corporal, ¿no? Que si yo, por ejemplo, quiero ser asertiva comunicando algo, pero lo hago con un tono de voz pequeño y además así como viendo hacia abajo, pues no va a ser asertivo, aunque mis palabras sean asertivas, ¿ok? Bueno, referente a ese 7% de las palabras, aunque sea un 7%, las palabras son como que importantísimas porque estas tienen una carga energética, ¿no? Entonces aquí les puse un poquito de los experimentos de agua de Masaru Emoto, que no sé si los conozcan. Bueno, ya falleció, fue un japonés que estudió las palabras poniéndolas en vasos de agua y, bueno, más bien, en agua etiquetaba con una palabra, en este caso amor, y en este caso odio, ¿no? Y las congelaba, y después con un microscopio podía ver cómo las moléculas del agua habían sido modificadas, ¿no? Entonces, pues imagínense el impacto que tiene la energía de las palabras, ¿no? Entonces, así como decimos en coach que no tenemos pensamientos neutros, pues imagínense que aparte vayan acompañados con una palabra donde su energía no está padre, ¿no? Entonces, bueno, no sé si aquí alguien quiera comentar algo. Tú, Luis, que has estado calladito. Ah, bueno, perdón, Aris primero. Aris, coméntanos y después Luis. Bueno, aquí en lo que tú comentas, ciertamente, bueno, la simple palabra, a menos que tú no le des el sentido y no le des un significado, quien está haciendo, me imagino, el ejercicio, pues no sé si generaría algo o no, pero aquí por lo que tú explicas, creo que el experimento se hizo con toda la intención al poner la palabra en esa botellita etiquetada, la palabra amor, con toda esa intención, ese significado, hacia esa botellita, ¿no? Claro. Sí. ¿Mm? Sí, también. Va untada la intención y el significado que le das a la palabra. Sí, sin embargo, también, por ejemplo, el experimento también se hizo con poniendo el agua en, por ejemplo, vibraciones de música de Mozart, y también salían cosas lindas. Y, por ejemplo, en rock pesado o heavy metal, y también salían figuras, pues, no geométricas, ¿no? Entonces ahí quizás, aunque la intención no sea, digamos, negativa, por así decirlo, pues de todas formas influye energéticamente en el ambiente, ¿no? Es como más a la vibración, ¿eh? Exacto, a la vibración. Okay. Y entonces, bueno, lo que comenta este experimento es que si nosotros somos 80% agua, pues imagínate cuando estamos expuestos a esto, ¿no? Ok, Dubia, ¿querías comentar algo? Con lo de las palabras, sí. Siempre he sido muy cuidadosa, sobre todo con mis niños. Recuerdo que las palabras negativas, nuestra cultura, es muy común que tú empieces a poner nombres a los niños. Eres chiquito, eres enano, eres cabezón, eres tararararara.
siempre he tenido, siempre, y ahí sí necesito usar la palabra siempre, con ese tipo de lenguaje. Me molestaba increíblemente cuando mis niños estaban pequeños y por una u otra razón, la cultura, llegaban los niños y ya, oh, mira, tiene el pelo como Chespirito, como, ya sabes, ese tipo de lenguaje, y no sabía por qué. En ese momento, de verdad, no sabía por qué me molestaba tanto. Hoy, por supuesto, ya con libros, con lo del coach y todo, había algo que me decía, o sea, qué feo que tú tengas que usar una palabra negativa para tú demostrar amor. Ojo, porque nuestra cultura piensa que decirle a un bebé, a un niño, eres chiquito, eres enanito, eres gordito, te estoy demostrando amor. Me molestaba mucho. Era solamente eso. Ok, te me adelantaste a una lámina que les iba a mostrar. No, pero está muy bien, está muy bien. Yo puse aquí el ser, porque efectivamente nos metemos mucho con el ser, y es súper importante, ¿no? Lo que aquí puse es, por ejemplo, el clásico, eres flojo, eres berrinchudo, eres mentiroso. Y yo, por ejemplo, tengo esta frasecita de repente, soy de lo peor, soy un desastre. O sea, meternos con el ser es terrible, porque el ser es como lo más sagrado que podemos tener y que realmente no es nada de esto, ¿no? Nuestra personalidad podría ser quizás berrinchuda, etcétera, pero, a ver, es que, perdón, no sé si, ya. Pero en realidad nuestro ser no es eso. Entonces, yo sé que es más largo y que de repente es más tedioso, pero yo sí sugiero cambiarlo. Por ejemplo, eres flojo, puedes cambiarlo a, me gustaría que recogieras tus juguetes, por ejemplo. Pero no te estás metiendo con el ser de la persona, o sea, le estás diciendo qué hacer, ¿no? O eres un berrinchudo o una berrinchuda. Entonces le puedes decir, te comportas, tu comportamiento es berrinchudo, o te comportas con un berrinche. O en lugar de eres mentiroso, bueno, es mejor cuando se habla con la verdad. O sea, lo cambia a positivo, por así decirlo, pero no te metes con el ser de la persona, ¿no? Entonces eso sí es súper recomendable. Bueno, la verdad, si lo quieren adoptar, muy bien. Ok, entonces vamos con la asertividad. Aquí les comentaba en otro programa, ya Dubia nos había compartido este triángulo, que la verdad es muy interesante. Bueno, nos dice que la asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Entonces está este triángulo donde en medio está tener una conducta asertiva, del lado derecho está una conducta agresiva y del lado izquierdo una conducta pasiva, o bien una conducta de víctima, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros utilizamos palabras pasivas, así como de, ay, pues si quieres, casi, casi, si podrías, ¿no? O agresivas de, me vale, recoges, ¿no? Y en realidad algo asertivo, bueno, sería decir las cosas normal y bien. Entonces, para tener un poquito más claro, les puse también esta tablita, que ya no sé dónde quedó la tablita, aquí está la tablita, donde pongo tanto un lenguaje asertivo como un lenguaje corporal asertivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un lenguaje corporal asertivo es, por ejemplo, manteniendo la mirada, un tono de voz firme, sin llegar a gritar, una postura corporal erecta, movimientos corporales serenos, etcétera, ¿no? Porque ya de repente yo tengo mucho esto, porque ya empezamos a hablar, o sea, ya me veo un poco desesperada, o como anteriormente les decía, quizás un tono de voz muy suave puede sonar muy pasivo, o un tono de voz fuerte, muy agresivo, ¿no? Que hay quienes ya lo tienen así, tono, ¿no? Que de repente, si lo oyes nada más por teléfono, dices, oye, en la torre. Sin embargo, bueno, para las personas que lo tengan así, bueno, es todo un reto. Y también para las personas que tienen su tono de voz muy suave, pues también es un reto que lo tengan un poco más, subir el tono de voz, ¿no? Y si se dan cuenta, en el lenguaje asertivo hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece? O sea, estás involucrando a la otra persona y no estás
diciendo casi, pues así es, ¿no? En el lenguaje agresivo, por ejemplo, están las ofensas, ¿no? Por ejemplo, ay, qué inútil eres, o los deberías, ¿no? Tendrías que, tienes que, críticas a la persona, te metes con el eres, y amenazas, ¿no? Por ejemplo, más te vale, o por tu culpa, etc. Y el lenguaje de víctima, pues es más, o lenguaje pasivo, es por ejemplo, no importa, como tú prefieras, bueno, te enfadaría si hago esto, te molestaría mucho que, puedo, ¿no? Ok. Entonces, para que el impacto de un mensaje sea asertivo, pues también tenemos que ocupar palabras asertivas, que ya las comentamos. ¿Alguna de ustedes, o alguien, en este caso, tendrá algún ejemplo en el que nos pueda decir si ha vivido estos tipos de lenguaje o ha conocido algunos tipos de lenguaje? No se peleen. Digo, sí. Yo tengo aquí algo que siempre me gustaría ponerme a leer la fuente de este libro, porque fíjate que yo soy como muy adaptable. Y yo seguido me dicen, ¿qué quieres hacer? Y yo digo lo que tú prefieras. Claro que tengo unas cosas que no me gustan. Por ejemplo, ir al cine, pues no me gusta. Comer grasoso no me gusta. Pero mientras no sea grasoso y no sea ir al cine, de ahí en más me da igual muchas veces, ¿no? O sea, no me interesa estar definiendo. Y yo digo, bueno, pero yo no me siento en ese caso como pasiva. Y mi esposo se muere. Me dice, es que me gustaría que me dijeras qué quieres. Y digo, pues es que no quiero nada. O sea, quiero estar, punto, donde sea, ¿no? Entonces me hace interesante cuando veo, por ejemplo, este tipo de diapositivas, que digo, bueno, a lo mejor ciertamente estoy siendo como pasiva, pero digo, igual y cuando estoy en esa situación digo, pues no. Yo creo que depende también la situación, porque por ejemplo si dices algo así como, pues ¿qué prefieres ir a comer? Quizás no es algo tan como trascendental, ¿no? Pero si por ejemplo para absolutamente todo, no sé, digamos, oye, ¿a qué escuela metemos a los niños? Pues, como tú prefieras. Quizás ahí sí das tu opinión y sí eres más asertiva, ¿no? O sea, en temas, por ejemplo, así como el que comentas, pues yo no lo veo que, o sea, de repente sí es padre quizás ser pasivo. Sin embargo, ya si fuéramos en todo, o sea, como que este tipo de conducta generalmente es en todo. O sea, en todo es así, pues como tú quieras, pues lo que tú digas. Es como esa parte de prefiero que los demás decidan por mí. Por eso es como víctima, ¿no? Como yo tengo tanta flojera que la verdad que los demás hagan y decidan. Yo de todos modos lo voy a hacer, entonces. Eso se lo voy a explicar exactamente así a mi esposo. Ok. Le voy a poner la clase. Ya me puedo seguir diciendo como tú quieras. No, pero bueno, no sé si tienes algún otro ejemplo en el que sí seas como más asertiva, o sea. Yo pienso que, la verdad yo pienso que verte a ti mismo es difícil porque, bueno, por ejemplo, mi tono de voz es bien fuerte. Pero yo pienso que también tiene que ver mucho como con las respuestas que tengas de la gente, ¿no? Entonces, me imagino que debo de ser asertiva porque la gente se acerca mucho a pedirme consejo y me invitan. Y no por eso dejo de hablar fuerte. Y ya me quedé hablando fuerte. No, pero ¿sabes? Sí, yo te veo muy asertiva. Por ejemplo, cuando estábamos comentando de que si se nos había olvidado o no meter a alguien al grupo en el chat, y tú luego, o sea, tú no fuiste de contestar así de, ay, bueno, sí, quizás se nos olvidó por ahí. No, fuiste contundente. ¿Saben qué? Decidimos no meter al grupo tal, punto. Eso es ser asertivo. Sí, sí lo creo. Y ¿sabes que coincide que tenía una amiga que me decía que yo le podía decir a la gente, vete a la fregada inmediatamente y que la gente me iba a contestar, muchas gracias. O sea, me lo dices a mí en verdad, me voy a la fregada, qué padre. Yo pienso que tiene que ver más que nada
digo, yo me identifico como con muchas palabras de todas y mi tono de voz definitivamente es como muy fuerte. Pero aún así, como cuando yo alguna vez me puse a ver las respuestas porque dije, me tendré que ir a Televisa que me enseñen a hablar bajito. Y ahí voy a enseñarme a hablar como Thalía y voy a ser feliz. Y me yo, pero luego decidí que me podía quedar así. Claro, no, claro, está súper. Ok, Aris, ¿querías comentar algo? Sí, que cuando sí le dé la clase a su esposo voy a estar ahí para refutarle, porque a mí me pasa lo contrario. O sea, haz de cuenta que yo soy el esposo de sí y sí es mi esposo, porque me pasa la situación muy parecida. Pero yo soy al contrario, o sea, yo soy salimos y bueno, ¿a dónde vamos? Y es así como, bueno, pues yo sí decido y digo, bueno, pues vamos acá. Pero de repente decido no decidir y sí les digo, le digo a mi esposo, bueno, dice él, ¿a dónde vamos? Y yo así como que me lavo las manos y le digo, no, pues elijan, yo soy materia dispuesta. Pero entonces él no elige, entonces volteé a ver a mi hija y le pregunté, ¿a dónde vamos? Ay, o sea, es como lo que tú dices, es como dejar la decisión en manos de alguien más, pero creo que igual varía dependiendo de la situación. Si, si, si esto es muy constante, sí se vuelve como un hábito, ¿no? Y que es realmente donde yo ya no, o sea, ya no me estaría relacionando muy bien con esa situación, ¿no? Que fuera muy habitual y que fuera casi en todo, o sea, ahí sí ya no. Si es como de vez en cuando, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Yo también me considero, no sé, creo que a partir del coaching trato de utilizar mi lenguaje de manera un poquito más coherente, más congruente. Ujú. Creo que eso te lleva a la asertividad. Exacto, exacto. Sí, y bien dijiste, como que tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, hay cosas en las que, bueno, sí, algún día decido yo, pero si estás dejando que los demás decidan por ti en muchos de los ámbitos, pues quizás sí estás teniendo un comportamiento en general pasivo, ¿no? Pero de repente, claro que es rico ser pasiva, ¿no? Ok. Y Dubia, ¿tú también querías comentar algo? No, sé muy bien vivir con una persona pasiva y una persona agresiva. Lo comenté en el programa que hicimos de límites. Y lo que tú decías, Aris, cuando se vuelve un modo de vivir, yo viví con una persona muy pasiva, muy pasiva. Y, y esa palabra, fíjate, esa palabra la vine a entender después del coaching, agresivo-pasivo, cuando empecé a preguntarme por qué de muchas cosas y empecé a verme como una persona agresiva, lo cual no me gusta, no me gusta. Pero se vuelve un modo de vivir cuando la persona no quiere tomar responsabilidad y el agresivo tiene control. Entonces, se vuelve una situación inconsciente que cuando tú quieres, porque te lo dejan y te sientes que eres capaz de tomar decisiones, de decir, vamos aquí, vamos acá, se te vuelve un hábito. Y me costó mucho darme cuenta conscientemente de que había llegado a ese punto donde nunca había querido llegar. Pero sí, las personas pasivas son así como, no, te amo, te quiero, pero decide por mí, donde tú quieras, tarara. ¿Por qué? Porque no quieren tomar la responsabilidad. Ojo, si sale bien, oh, viste, yo te acompañé, yo fui contigo, tarara, pero yo te apoyé. Si salió mal, yo te dije, Exacto. no lo hicieras y tú, entonces, la persona agresiva o la persona, yo me considero que estoy entre la agresiva cuando me ponen en mis límites, cuando me llevan a mis límites, y de la persona asertiva. Pero con una persona agresiva, pasiva, es bien fácil caer en su juego. Muy fácil, muy fácil, porque la sociedad
te ha hecho creer que entre más calladito y más sentadito y sin moverte, más bonito te ves. Y la persona agresiva es una loca. Recuerdo con el lenguaje, y lo quería comentar bien rápido. En mi relación, empezaba a llamarme loca al principio de mi relación, de mi matrimonio. Dios mío, esa palabra, tú no sabes. Hasta que un día le dije, ya va, espérate. O sea, aquí hay algo que no me está funcionando. O sea, no soy loca. Ya sabes, ese loca de, ay, es que eres una loca divina, una loca. Y ese loca no me lograba entrar en mi ser, lo que comentabas ahora, un ser. O sea, cuando te metes con el ser, Dios mío, ahí sí es verdad que me colocaban como, oh, y le dije, no, por favor, yo, si tú no tienes otro nombre bonito, lindo para describirme, Dubia. Pero sí sé lo que es tener una persona agresivo-pasivo en la vida, sí. Cuidado. Okay. No, y la verdad es que está muy bien que ya lo empecemos a identificar, ¿no? Y es buen paso identificar a los demás para después en nosotros. Bueno, vamos a ver algo también rápido, a ver si esta cosa... ¿Dónde está jalando? Ya. Ok. Miren, ya entró Rosario. Bueno, los actos lingüísticos, ¿no? Tenemos 4 actos lingüísticos. El primero... Ay, perdón, es que esto... Creo que me faltaron láminas o se me... Aquí están, perdón. Los primeros son las promesas, las peticiones, luego son las declaraciones y las aseveraciones. Yo creo que en este programa nos va a dar tiempo únicamente de ver promesas y peticiones. Quizás en otro siguiente veamos las otras 2. Pero bueno, vamos a ver si quieren primero las promesas. Nosotros más o menos ya sabemos cómo son, sin embargo, quizás la audiencia no. Y es un acto, por ejemplo, que me puse, es el acto de prometerse a uno mismo a hacer, crear o proveer. Incluye el compromiso del que se habla, un escucha comprometido, especificar cuál es el compromiso y un acuerdo en tiempo, ¿no? Como que estamos mal acostumbrados, en general, bueno, perdón que generalice, a creer que hacemos promesas. Sin embargo, no todo es una promesa. Debe tener, como lo que comenté ahorita, alguien que habla, el que pide como que la promesa, el que se compromete y obviamente un acuerdo en tiempo. Y eso es lo que muchas veces nos falta, ¿no? O sea, decimos, oye, ¿me prestas 100 pesos? Ah, sí. Y nunca dije, bueno, los quiero para la semana que entra, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que de repente abrimos muchas promesas, tanto a nosotros mismos como a los demás, sin embargo no sabemos pues llevarlas a cabo. Yo tengo varios clientes que de repente me dicen, es que sí, pero yo le dije a fulanito esto y nunca lo llevo a cabo. Okay. Y cuando les digo, bueno, ¿y cuál fue en realidad el acuerdo? ¿En qué quedaron? ¿Qué día quedaron? Ah, bueno, no, es que eso ahora sí que no aplicó. Y la verdad es que si nos damos cuenta, es como muy común que se haga, pero también eso nos limita a que se creen cosas importantes en nuestra vida. Entonces, para que también las promesas sean asertivas, tienen que tener, obviamente, un lenguaje asertivo. Entonces, ¿alguien tiene por ahí algún ejemplo de una promesa, aunque no sea asertiva? Y nosotros aquí vemos si fue asertiva o no. No se peleen. Bueno, yo les voy a decir. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? Sobre todo con los niños, yo que tengo una hija. De repente somos muy pasivos, por ejemplo, cuando, no sé, mi hija, ¿no? Yo estoy quizás aquí en una conferencia o estoy haciendo un coaching. Y yo quizás le había comentado que no iba a tomar el iPad en toda la tarde. Pero cuando me veo ya con mi cliente aquí en plena conferencia desesperada y llega y, mami, ¿me prestas el iPad? No.
con tal de seguir, ¿no? Entonces, eso es como que algo pasivo. Y de alguna manera yo perdí o no cumplí con mi promesa, tanto con ella como conmigo, ¿no? O quizás un ejemplo de agresividad, en este caso fue pasivo, pero de agresividad, es pues que llegar y gritarle, con un demonio te he dicho 1000 veces que no agarres el iPad porque ¿no? Entonces, una manera asertiva es sentarte con tu hija, que cuando tengas un tiempo y llegar a un acuerdo. Oye, el horario del iPad es, digamos, de 5 a 6, a las 6 vas a dar la alarma, la vas a pagar y ni siquiera vengas a pedírmela porque no va a haber, ¿no? Y así yo esté en la conferencia más guau del planeta, si viene y me dice, y aplicar lo que comentaste, ¿no? Este sería un ejemplo. ¿Alguien más por ahí podría darnos un ejemplo de otra cosa? A ver, el invitado ha estado muy callado. Me voy a quitar el mute. Ya lo puse en problemas, ¿verdad? Ay, creo que no le puedo quitar el mute. Se está salvando. Gracias. Ah, ya. No, ya me lo quitaste. A ver, platícanos si es que conoces algún ejemplo de promesas así. Ya sea asertivo o, ¿cómo se llama? Pasivo o agresivo. A ver, platícanos. Ay, lo volví a poner, espera. Ya. Sí, o sea, quieres que hable y me callas. Pero bueno. No, fíjate, por ese lado, digo, tú me conoces y procuro no hacer promesas. O sea, en ese lado de las promesas, no me gusta. Es algo que no, porque a veces, por X causa, motivo o razón, no puedes cumplir. Entonces, la experiencia me ha dado eso. Ok. ¿Algún valiente que sí tenga ejemplos? Oye, ¿qué pasó? No, sí, muchas gracias, Luis. O bueno, también puede ser un acuerdo, ¿eh? No exactamente una promesa. Un acuerdo. Bueno, A ver. yo, por ejemplo, que trabajo con muchas personas en cuestión de negocios, pues las promesas son acuerdos a los que llegas, ¿no? Llegas a un compromiso, te comprometes con las demás personas a hacer algo en especial, no sé, un trabajo en especial o a hacer una junta, todas esas son realmente promesas, son compromisos que haces con la gente. Entonces tienes que estar atento a lo que ellos te dicen y tú también comprometerte a hacer lo que tú dices que haces, porque yo pienso que si tú no empiezas por comprometerte contigo mismo, empiezas a tener un poco de baja autoestima, en cierta forma, porque no honras lo que vas a decir, dices que haces. Si tú no honras contigo mismo lo que prometes, pues menos lo vas a honrar con los demás, ¿no? Completamente de acuerdo, Rosario. Y otra cosa que no sé si has notado tú que trabajas mucho con las empresas, es que, bueno, es lo que he visto yo, de repente los jefes suelen suelen usar el lenguaje agresivo, porque piensan que solamente de esa forma los van a obedecer, ¿no? Entonces, el clásico de que dice, bueno, es que si no les grito, entonces no hacen lo que yo quiero, ¿no? Entonces, como yo al menos veo que, o dentro de mi oficina, como que ya sabemos que el que grita y el que va a gritar, pues a ese sí le hacemos caso y le damos prioridad, ¿no? Sin embargo, la verdad es que, pues, del todo no es asertivo. Y puede ser que a corto plazo funcione, sin embargo, a largo plazo ya no. Porque entonces también de repente la gente se cansa de gritar, ¿no? Y al rato ya no es un grito, al rato ya es golpear la mesa. Y al rato ya, entonces vamos escalando hasta que eso puede tronar, ¿no? Ok. Ok, chicos. Bueno, con este tema hemos terminado. Sin embargo, no sé si quieran
comentar algo más? El tema es muy grande y, bueno, posiblemente hagamos otro programa, quizás ya no lo dirija yo, pero que sigamos hablando del lenguaje, de los otros actos lingüísticos que nos faltaron. De todas formas, no sé si alguien quiere agregar algo o tengo alguna duda. ¿No? Ok. Por ahí veo a alguien que está como Samsung. No sabemos quién es. No. Georgina, ¿no? Ah, no. Sí. Ok, sí. Bueno. Sí, si quieres comentar algo ya que estuviste muy calladita. Ok, chicos. Pues bueno, entonces se quieren comprometer, me prometen que se comprometen así, a utilizar un lenguaje más asertivo. ¿Creen que les vaya a funcionar? Bueno, perfecto, chicos. Pues mil gracias y nos vemos la próxima semana. Linda noche. Bye. Bye.